Hola, ¿cuántos de nosotros tenemos perro o gato en casa o ambos? Seguramente muchos, ¿cierto? Y muchas veces enfrentamos problemas de comportamiento y no sabemos cómo manejarlos. Por eso en OUSI Contigo hemos invitado al doctor Néstor Calderón. Él es médico veterinario especialista en bioética, bienestar animal y etología. Nos va a hablar hace cuánto tiempo se viene practicando la etología en el país y sobre todo cómo podemos enfrentar los problemas de agresividad. Doctor, bienvenido. Lo primero, gracias por la invitación, Olga, por la iniciativa que estás, por todo con este tema me refiero a la iniciativa de hablar sobre estos temas relacionados con los animales. La etología se entiende como la ciencia que estudia la conducta. Eso significa que los biólogos, de hecho fueron los primeros, los psicólogos y recientemente los médicos veterinarios y otros profesionales de las ciencias agropecuarias han venido trabajando en torno al tema del comportamiento animal, del estudio del comportamiento de los animales. En mi caso, por lo menos en medicina veterinaria, yo creo que desde el siglo pasado, desde la década del 90, ya en las facultades de medicina veterinaria empezó a incluirse la cátedra de comportamiento animal y afortunadamente casi que de forma paralela se empezaron a implementar cursos, charlas optativas o electivas de bienestar animal. Desde mi experiencia y comprensión, el principal problema está en la falta de conocimiento y de comprensión de la naturaleza constitutiva de esos animales. Y cuando me refiero a la naturaleza constitutiva, que es una expresión un tanto filosófica, es porque estos animales tienen unas necesidades que les son propias a sus especies. Y vale la salvedad en el sentido que, aunque el perro y el gato domésticos, por ejemplo, ambos son carnívoros y ambos son los animales de compañía más frecuentes, son muy diferentes. Y a veces las personas no perciben esa diferencia de una manera cotidiana. Entonces, muchos de los problemas que se presentan en la convivencia con esos maravillosos seres es porque no los conocemos. O a veces peor, y perdón que lo diga de esa manera, creemos conocerlos. Y ahí podemos cometer todos podemos cometer muchos errores. Entonces, un primer elemento es no conocerlos y no interesarnos por conocerlos. Y el conocerlos pasa por la experiencia de convivir con ellos, por la experiencia de criarlos, por la experiencia de vivir su vida con ellos. Es decir, un perrito y un gatico podría llegar a volverse agresivo por miedo, ansiedad, estrés y dolor, porque le duele algo. En ese momento esa agresividad se le llama agresividad por irritación, agresividad por miedo, agresividad defensiva. El animal, si la persona va a regañarlo, va a castigarlo de una forma totalmente injusta para él, él puede reaccionar agresivamente. Pero también un buen porcentaje de agresiones que presentan perros y gatos dirigidas o a animales o a personas pueden estar originadas en una mala socialización. Porque en ese periodo que mencionábamos del noveno día en la novena semana, de la tercera semana al tercer mes, más o menos, si ocurren experiencias inadecuadas, incluso traumáticas para el animal puede tornarse reactivo, puede volverse agresivo. O en ocasiones, los animales pueden, que estamos hablando de aprendizaje, aprenden a ser agresivos. Aprenden que siendo agresivos controlan. Aprenden que siendo agresivos alejan lo que les da miedo. Y eso se le llama entonces una instrumentalización de un comportamiento agresivo. Entonces es un animal que realmente no tiene, porque hay muchas modalidades de agresividad, pero entonces siempre lo importante es mirar si hay algún componente orgánico que favorece ese comportamiento agresivo y en segundo lugar cuál es la emoción que acompaña esa agresividad, que es lo que normalmente uno hace en un diagnóstico, siempre para poder atender la agresividad, que es un problema muy delicado y muy serio, es un problema de salud pública, porque atenta contra la integridad de otros animales y de las personas. Es un tema delicado que requiere una atención formal y juiciosa para ayudar a los animales. Solo después de este comentario hay mucho por hacer, muchas cosas, no solamente castrar. De hecho, la castración está indicada para una sola manifestación de agresividad. Entonces, estas dos preguntas es, ¿yo puedo corregir a mis animales? Claro, debo hacerlo. Es parte de educarlos, de entrenarlos, pero el castigo físico, los gritos, tener cuidado con eso.
observar mucho el temperamento del animal y así como invitábamos al inicio de esta charla a conocer más sobre su naturaleza constitutiva, sobre su comportamiento, sobre todas sus necesidades, ojalá podamos decir, vale la pena que yo mire videos, aprenda un poco más sobre cómo aprende un gato, cómo aprende un perrito y cuáles son las mejores técnicas, que normalmente no son las que incluyen el castigo, para nada. Hoy en día comprendemos eso y son las que menos funcionamiento pueden tener. ¿Es necesario corregir a un animal? Claro. ¿Es necesario castigarlo? Depende. Físicamente y preferiblemente nunca. Preferiblemente nunca. Y en gatos, nunca de verdad. Hay que ser muy cuidadosos. Porque los gatos son muy sensibles. Aunque es una especie diseñada para ser un depredador perfecto y maravilloso, ágiles, silenciosos, nocturnos, se limpian perfectamente bien para que ninguna presa los perciba, por eso se acicalan y se untan sus feromonas en todo el cuerpo. Son pequeños. Es más, un gato puede ser víctima de un perro, lo puede matar. Entonces, ¿eso qué significa? Que ellos son muy sensibles a cualquier elemento del medio ambiente y son sensibles a las interacciones, porque su naturaleza, al igual que la del caballo, el caballo es una especie de presa, ¿sí? Está todo el tiempo atento a huir, a que no se lo coman. El gatico que acaba de saltar es supremamente ágil, que tiene los ojitos al frente, él es muy sensible a lo que pasa y está muy atento a todo lo que ocurre, a cualquier cambio. Entonces, si yo no lo entiendo y lo quiero castigar y lo quiero pegar, no solamente se asusta, sino lo más grave de eso es que mi relación con él se altera. Crea una desconfianza, una aprensión muy importante. Entonces, ¿cuál es la idea? Corregir no es lo mismo que castigar. Ok. ¿Puede llegar a ser necesario un castigo en un individuo? Podría llegar a ser, como en un niño. Pero muchos sabemos que no necesariamente el castigo es educativo. No necesariamente el castigo mejora la conducta. Un ejemplo concreto de esta pregunta importante que nos deriva a la segunda, que es la agresividad, es, por ejemplo, muchos de nuestros gatos, cuando el manejo ambiental es inadecuado, no limpiamos regularmente la bandeja, la bandeja no es la adecuada, no está limpia, el substrato o la arena no es la adecuada, el gato, por ejemplo, puede orinar por fuera. O porque hay un fenómeno de estrés ambiental y social que hace que el gato esté mal y tenga que empezar a orinar por fuera. Eso se le llama una eliminación inadecuada, o incluso si la situación es tan terrible porque hay gatos vecinos que me vienen a insultar o me vienen a orinar mi ventana o me vienen a pelear, entonces yo empiezo a marcar por orina. Hay un marcaje urinario y pues es muy molesto. Por supuesto que es molesto porque el chichi y el popó del gato huelen fuerte. Entonces la persona se puede enojar y lo quiere corregir, pero él no entiende la naturaleza del gato. No percibió que de pronto el entorno del gato era inadecuado, que su bandeja era inadecuada, sino quiere regañarlo. Entonces lo agarra del cuello y va y le restriega en el hocico y le dice sucio y le explica, olvidándose de que él no piensa con palabras. Él le gusta conversar porque aprendió que cuando él conversa, es cuando él maulla, la persona le responde y le presta atención y entonces empezamos como a medio conversar, pero él no necesariamente está pensando con palabras porque él no tiene la estructura en su hemisferio izquierdo que le hace pensar con palabras. Él aprende a asociar palabras, su nombre, ciertas palabras, porque inequívocamente siempre se encadenan en algún resultado, entonces él lo asoció, hubo un aprendizaje asociativo. Él sabe que le dice vamos, casi siempre después de esa palabra abren la puerta o abren la ventana. Entonces yo aprendo por asociación. No es que esté entendiendo necesariamente el concepto. Él puede crear conceptos en su cerebro, conceptos de gato. Él piensa, él tiene mente de gato, pero no es un niño chiquito. Entonces, si yo lo cantaleteo y le pego, probablemente no va a haber un buen aprendizaje. Yo necesito trabajar con mis gatos particularmente en ese sentido. Primero, entendiendo cómo es que los gatos aprenden. Hay muchas formas en que ellos pueden aprender y que están a disposición de cualquiera de nosotros a través de libros o videos o literatura en la internet publicada, que son cosas muy simples, en donde yo simplemente, con mucha paciencia, debo empezar a reconocer cuál es la personalidad, temperamento y carácter de mi gato
para entender cuáles son las estrategias, porque hay gatos caprichosos, gatos bandidos, gatos que pueden tener problemas, por supuesto, que tengan una enfermedad orgánica o tengan un trastorno comportamental que requieren de ayuda y por lo tanto su aprendizaje no es normal, tiene un problema. Pero entonces la invitación es la siguiente: gritar no ayuda mucho en la relación con nuestros gatos, pegarles no ayuda para nada a nuestros gatos. En ese sentido es muy importante llamar su atención, interrumpir lo que le está haciendo y llamar su atención, tratando de no asustarlo, tratando de no avanzar físicamente sobre él, porque lo que probablemente pueda ocurrir es que él, en vez de aprender, se asusta y ya empieza a alterar su relación conmigo. Y porque además, por favor, yo quiero que no lo olviden nunca, habría unos estados mentales y emocionales y sensaciones que podrían derivar en agresividad. Los invito a unirse a esta voz, no al maltrato animal, sí a la adopción con responsabilidad y con amor. La próxima semana, la segunda parte de esta entrevista sobre el manejo del comportamiento animal y la agresividad. Si te gustó este video, suscríbete y regálame un like. Soy Ousi contigo.